Doña María Blanca Ibáñez Espiga va a pronunciar la conferencia inaugural de Auméntame Edu 2018 bajo el título Uso de la realidad aumentada en entornos educativos, lecciones aprendidas. Doña María Blanca Ibáñez Espiga es ingeniera de computación y magíster en ciencias de la computación por la Universidad Simón Bolívar de Caracas, Venezuela. Obtuvo su doctorado en informática en el Instituto Politécnico de Grenoble, Francia. Realizó 2 postdoctorados, el primero en la European Computer Research Center de Múnich, Alemania, y el segundo en la Universidad Elliott-Watt de Edimburgo, Reino Unido. Ha sido profesora titular de la Universidad Simón Bolívar y actualmente es profesora titular de la Universidad Carlos III de Madrid. Realiza su investigación en el área de e-learning, utilizando técnicas de gamificación y tecnologías emergentes tales como entornos virtuales 3D, realidad aumentada y computación vestible en los procesos de aprendizaje. Y me siento muy honrada de estar en este templo del saber, aquí rodeada de gente que presumo tienen las mismas inquietudes que yo de este cariño, esta necesidad de innovar en educación y utilizar la realidad aumentada en este sentido. Entonces, por todo eso también les agradezco enormemente tanto la invitación como a ustedes estar aquí para escucharme. Humildemente lo que yo voy a decir hoy es el resumen de unas más o menos 7 experiencias que yo he hecho en los últimos 7 años en los que yo he estado trabajando con realidad aumentada. Viniendo de un entorno de investigación en la universidad, mi finalidad básicamente era tratar de entender si con esta tecnología era posible realizar realmente experiencias educativas que fuesen provechosas para los estudiantes, y por eso he estado tanteando diferentes situaciones, he ido aprendiendo de errores, he ido corrigiendo y a veces salen bien las cosas, otras salen mal, y lo que yo les voy a contar a ustedes es eso, el que salió bien, el que salió mal y el por qué yo creo que ocurrieron las dos cosas. Bien, lo que yo tengo como imagen inicial es que nosotros llevamos muchos años en las universidades siguiendo el mismo esquema de el profesor transmite conocimiento. Efectivamente, a lo largo de los años hemos ido modificando algún tipo de actividades. Yo no digo que ese esquema sea totalmente inválido. Yo creo que cada cosa tiene su razón de ser y que en algunas oportunidades puede ser bueno, pero nosotros estamos, ya lo sabemos todos, frente a estudiantes que están en otro ritmo de vida y que ellos están queriendo hacer cosas. Y haciendo cosas es como ellos realmente nosotros podemos hacerlos aprender. No todo lo podemos enseñar de esa manera, pero probablemente hay algunas partes que nosotros sí podemos hacer eso. Entonces acá nosotros, yo tengo aquí 2 imágenes. La que tenemos aquí en la parte derecha, en la parte superior derecha, es un curso de Física 1, ese profesor que está dictando la clase, ha estado trabajando me ha estado ayudando en mi trabajo en los últimos 2 años, y nosotros hemos hecho un pequeño simulador de física. Y el día que voy para allá y muestro el simulador, él dice los estudiantes están diferentes, muchísimo más atentos, mucho más concentrados en las actividades. Y esta última foto que tengo acá a la derecha son mis estudiantes, no están haciendo nada de realidad aumentada en ese momento, pero es una práctica que hacemos para yo poder observar cómo es que ellos realizan actividades prácticas en contraposición al resto del curso que les tengo que dar, que es el típico esquema que nosotros vemos a la izquierda, ¿vale? Entonces la diferencia en cómo nosotros vemos a los estudiantes en una y en otra situación, vosotros sabéis que es grande. Bien, toda la investigación que yo hago, yo siempre estoy mirando qué características de la tecnología de realidad aumentada yo puedo utilizar,
qué elementos de usabilidad pueden ser interesantes en la tecnología y los factores emocionales que puedo levantar ahí. Y este panorama, estas 6 imágenes que ustedes ven ahí, son los 6 experimentos que yo les voy a ir comentando cómo se hacen. Bien, entonces este es el modelo de base que utilizo siempre para atacar cualquiera de las actividades. Yo siempre veo que hay ciertas características de la realidad aumentada, como pudiera ser que la posibilidad de que por la interacción, todo lo que está ocurriendo cuando yo interactúo, cuando el estudiante interactúa con un modelo, inmediatamente puede ver el resultado, lo cual es vital. La realidad aumentada me da también propiedades como la reificación, que significa que hay fenómenos que mis sentidos no pueden percibir, pero que yo a través de la realidad aumentada sí se los pudiera hacer percibir. Por ejemplo, ustedes verán que en la parte donde hago los experimentos de física, eso realmente es vital. También hay una parte de contextualización del aprendizaje, que eso es a veces difícil de lograr en el tipo de modelo que vayamos a hacer. Las partes de usabilidad son las partes de usabilidad que hay en cualquier sistema que tenga que ver con interacciones. Eso viene del área por ejemplo, de web, se ve muy seguido. Entonces, para que alguien quiera utilizar un producto con el cual interactúe, es necesario que entienda que ese producto le está dando cierto tipo de utilidad. De otro modo, la gente simplemente lo va a dejar. Tiene que sentir que utilizarlo es fácil, porque si no tampoco las cosas van a funcionar. Y luego, si esas 2 cosas pasan, normalmente la persona tiene la intención de continuar usándola. Entonces, cuando realizo las experiencias de realidad aumentada, trato siempre de que estos 2 primeros términos de usabilidad, que la gente entienda que eso les es útil y que sea fácil para ellos usarlo, trato de mimarlo, porque de otro modo no tengo a la gente envuelta en la actividad de aprendizaje. Entonces son cosillas que tengo que mirar. Y luego, cuando estas 2 cosas están funcionando bien, que la gente ve que realmente hay inmediatez de control, se contextualiza el aprendizaje, la usabilidad va bien, normalmente yo veo que se despiertan fenómenos emocionales como la concentración, la motivación, las ganas de seguir haciendo la actividad, ¿okay? Y eso para mí es la magia que me está dando a mí siempre todas las cosas de realidad aumentada. Entonces, cuando todo ese contexto está ahora funcionando, también la norma es que se logre avanzar en el aprendizaje. Entonces, esto es, digamos, como que el modelo, digamos, teórico que yo utilizo para tener la sensación de qué es lo que yo tengo que hacer en las experiencias. Entonces, el primer experimento que yo hice fue para muchachos de entre 13 y 16 años en un colegio en donde el profesor que me invitó a hacer la experiencia se estaba jubilando y tenía muchas ganas de terminar su curso contento de que sus chicos habían hecho cosas nuevas también con él, ¿vale? Entonces esto fue un módulo de arte renacentista y entonces él había dado sus clases normales y había tocado, por ejemplo, obras como la Mona Lisa, el nacimiento de Venus, la Capilla Sixtina, etcétera. Entonces nosotros lo que hicimos fue que en ese momento todavía solamente había técnicamente librerías como Popcode que me permitían a mí hacer una implementación sobre esto. Y bueno, modestamente lo que logramos fue un pequeño experimento en el cual los estudiantes tenían una fotografía de la obra de arte, nosotros habíamos colocado sobre esa fotografía unos puntos de interés, el estudiante iba tocando los puntos de interés y a medida que los iba tocando iba saliendo información relativa a eso. Entonces era una realidad aumentada, muy poco aumentada, pero sin embargo era lo suficientemente novedosa. Nosotros ahí lo que medimos fue la motivación que tenían los estudiantes hacia este tipo de
de tecnología, ¿ok? Midiendo si realmente les atraía hacer una actividad de esta manera, si ellos sentían que tenían control sobre lo que estaba ocurriendo, si les causaba algún tipo de satisfacción y si consideraban que todo esto era relevante para ellos. Entonces, estos son cuatro medidas de motivación que teóricamente se suele hacer así para justamente para este tipo de experimentos. Entonces, ¿ahí qué aprendimos? Aprendimos que la tecnología podía ser un problema para estudiantes de esta edad, pero ellos lograban trabajar. Efectivamente, el nivel de luz que había en el aula o la webcam que ellos estaban utilizando a veces dio problemas, pero nosotros, los que estábamos cuidando, digamos, de la experiencia allí, no tuvimos que intervenir en nada. Ellos mismos intentaron resolver el problema y ellos seguían, lo cual nos pareció asombroso, porque en otro tipo de experimentos la gente ve que la cosa no funciona, no le está gustando y, bueno, arréglamelo porque yo no sigo, ¿vale? Entonces, luego, otra cosa que vimos cuando estábamos haciendo las medidas de motivación, vimos que todos los factores de motivación iban muy altos, excepto uno, la relevancia. Es decir, que lo que sí nosotros no logramos cambiar con la experiencia fue que los muchachos siguieran sintiendo que estudiar las cosas artísticas para ellos era importante en la vida, ¿vale? O sea, eso sí no pudo cambiarse, pero el estar motivados en los otros tres aspectos, todo salió realmente muy alto. Y luego, cuando les hicimos, pues siempre hacemos un pretest y un posttest a ver si hay algún tipo de aumento de conocimiento, nosotros sí vimos que había habido un aumento de conocimiento entre los estudiantes. Otras cosas que no medimos, pero que fueron cosas que nosotros observamos, fue que, por ejemplo, los profesores del colegio pensaron que nosotros no íbamos a poder dominar a aquellos muchachos, porque parece ser que normalmente eran muy dispersos, no les gustaba trabajar, no había forma de mantenerlos concentrados en una actividad, etcétera. Iban pasando los profesores del colegio a ver cómo iba yendo la actividad y todos ellos estaban asombrados, decían, no puede ser que fulanito de tal esté trabajando de esta manera. Entonces, digamos, la actividad sí logró, digamos, un nivel de atención también de los estudiantes que no habíamos visto antes, ¿vale? Entonces, viendo un poco esto, pero que no habíamos tenido una herramienta de trabajo de realidad aumentada que nos permitiera hacer bien las cosas, luego la tecnología subió un poquito y entonces nosotros de ahí en adelante empezamos a usar Unity, que probablemente vosotros lo conocéis, y también Vuforia. Entonces, me manejo principalmente con estos dos elementos y además yo normalmente hago actividades que tienen que ver con marcadores. Yo no he hecho solamente una actividad que tiene que ver con geolocalización. Entonces, aquí lo que hicimos fue para chicos de 17, 19 años que estaban a punto de entrar en la universidad y entonces estábamos trabajando la ley de Lorentz. Y lo que hicimos fue seguir todo un proceso en donde el estudiante tenía que resolver un problema paso a paso. Entonces nosotros le íbamos diciendo, mira, tú tienes que lograr esto, para eso coloca la pila donde la tienes que colocar, coloca los cables donde tienen que estar, pon los imanes como tú creas que se tiene que hacer y a la final había una varilla que era virtual y se tenía que mover a la derecha o a la izquierda y si lo hacían bien, si ellos sabían resolver el problema, entonces la varilla se movía en la dirección correcta. Bueno, cuando nosotros hicimos esto, lo que medimos fue el nivel de implicación que el estudiante tenía en todo esto. Esto parece que tiene el nombre de flujo, en términos psicológicos y medimos ese flujo, que significa que uno se siente bien haciendo una tarea si no es demasiado difícil para uno y si uno no se aburre. Entonces, dependiendo del nivel de reto, si uno encuentra que la actividad es demasiado difícil, uno lo que hace es sentir ansiedad y entonces uno se bloquea. Pero si la actividad resulta es un reto muy básico, entonces uno tiende a aburrirse. Entonces logramos que con la actividad
la gente se mantuviese en el estado de flujo. Lo que pensamos que la razón de haber logrado eso es que en realidad, aunque el reto fuese difícil para ellos, ellos tenían la oportunidad de ir interactuando con el sistema, y con esa interacción mirar si realmente se habían equivocado o no, y ellos mismos rectificaban. Entonces, ahí nadie se había dado cuenta de que ellos habían cometido un error. Entonces, la realidad aumentada también me estaba permitiendo eso, que aquel estudiante que eventualmente puede llegar a sentir que no domina el tema, que no lo sabe hacer bien, ahí tenía una oportunidad de ir ensayando, de lograr el objetivo final como el resto de sus compañeros, quizás tardando un poquito menos, pero cuando se equivocaba nadie se daba cuenta. Entonces, yo creo que eso fue una de las razones por las cuales esto también funcionó bien, y la tecnología en este caso sí pudo llegar a ser una barrera para algunos estudiantes. Y ellos ahí, cuando sintieron esa barrera, ya no siguieron. Y eso me extrañó mucho, es porque eso no me había pasado con niños más pequeños. Entonces, ahí me di cuenta que habían pasado el nivel de la adolescencia, y al pasar el nivel de la adolescencia, parece ser que ya ellos empezaban a tener prejuicios contra sí mismos. Entonces, mi sensación, mi hipótesis, es que los chicos ahí, el que ya tiene esa barrera, es difícil que pueda superarla. Nosotros estuvimos allí ayudando y todo. Luego sí que vimos que la realidad aumentada fomentó la concentración, y también logramos que aprendieran con una actividad guiada, con lo cual nosotros también quedamos muy satisfechos. Como habíamos visto que había mucha gente, había estudiantes que nos daba la impresión que lo que estaban haciendo era solamente ensayo y error, me dije, para la próxima experiencia yo voy a estudiar eso. Y entonces ahí hicimos un módulo para que estudiantes, no recuerdo ahora de qué año era, pero era que aprendieran las nociones básicas de electricidad, intensidad, voltaje, resistencia. Entonces, hicimos una actividad que era muy larga, tenía 8 simulaciones para que pudieran pasar por todos esos temas, y nosotros grabamos las interacciones de 10 estudiantes de un total de 40. Entonces, ahí nos dimos cuenta que efectivamente había un grupo de estudiantes que hacían lo que dice la segunda de las barras, un comportamiento no efectivo. Es decir, la actividad les iba diciendo qué era lo que tenía que hacer, no lo leían, luego no funcionaba, entonces ponían las cosas donde no era, ¿okay? Entonces se vieron abrumados, al parecer, por la cantidad de actividades, demasiadas actividades no llegaron a promover el aprendizaje. Nosotros vimos que se involucraban en la actividad, pero no se estaban involucrando en la actividad para aprender, sino para jugar, ¿vale? Y entonces el problema básico era que no estaban siguiendo las instrucciones escritas, ¿vale? Entonces, al ver esto, nosotros modificamos ligeramente la misma aplicación, con lo cual hicimos un pretest a los estudiantes antes de empezar, y con ese pretest nosotros ya sabíamos qué tanto conocían de una de las partes del tema o cuál es del otro. Entonces, lo único que hicimos, todo el mundo tenía la oportunidad y tenía la capacidad de usar cada una de las simulaciones que teníamos allí. Pero nada más que resaltando lo que ellos no sabían, como fueron facilito, ellos realmente se dedicaron a justamente a hacer las actividades que nosotros habíamos puesto como resaltadas, y eran justamente las que ellos no conocían, con lo cual lograron experimentar justamente las nociones que no conocían. Y entonces así, bueno, ese es el estudio de cómo hubo los distintos tipos de comportamientos entre los que tuvieron esta oportunidad y no, y es diferente. Y entonces ahí sí tuvimos motivación, concentración y aprendizaje. ¿Vale? Luego, las últimas 2 experiencias que les comento tienen que ver con actividades que hemos hecho en la universidad. Esta es en electromagnetismo, para que el profesor que dicta esta asignatura de física, que me comentó que había problemas para explicarles esto a los estudiantes en un pizarrón de 2 dimensiones, cuando es un elemento que tiene 3 dimensiones, entonces, para aquellos estudiantes que no tenían buena visibilidad, facilidades visuales,
pues ese tema era particularmente difícil. Entonces, cuando él da la clase, yo suelo ir al aula y entonces yo muestro la simulación en 3D de acuerdo como el profesor me vaya diciendo. Entonces, el simulador tiene distintas partículas, electrón, protón, partícula alfa, el campo magnético si es ascendente o descendente, etcétera, ¿okay? Cada una de las posibilidades que hay. Y entonces nosotros vamos haciendo que, después de que él hizo toda la explicación teórica, decimos, bueno, ahora tenemos un protón, por ejemplo, que está fuera del campo magnético y entra con un ángulo de 30 grados. ¿Qué creéis que vaya a pasar? Entonces el protón empieza a trabajar, lo frenamos justo cuando va a entrar al campo magnético y entonces ahí le empezamos a preguntar al estudiante qué crees que va a hacer, va a ir a la derecha, va a ir a la izquierda, va a girar en círculo, etcétera. Entonces, bueno, los estudiantes ven esto y repetimos la operación para que ellos vean desde varios ángulos lo que está ocurriendo. Y bueno, haciendo este tipo de actividad, nosotros vimos que realmente la motivación de los estudiantes, la parte de sentimiento, era lo que hacía que quisieran utilizar el sistema en sus casas, ¿okay? Y lo más importante era sentir que la actividad era relevante. Luego, efectivamente, sí que promovió el aprendizaje porque facilitó la comprensión del fenómeno en 3 dimensiones, eso también lo medimos. Y bueno, finalmente, la última que realicé fue una que he llamado Mutantes en la Carlos III, y esto fue porque tengo un curso en donde enseñamos Java, y a los estudiantes a los que se los damos, pues no entienden que programar es algo que tienes que ir practicando continuamente. Entonces se les mandan actividades, a lo mejor para dentro de 2 o 3 semanas, y resulta ser que ellos procrastinan, no, simplemente van dejando, y en el último momento es que hacen las cosas. Sí, yo veo gente aquí que me está diciendo que eso es normal. Sí. Bueno, pues entonces nosotros lo que hicimos fue que yo tenía mucho interés en que la gente fuera estudiando la parte, por lo menos la parte teórica bien. Entonces, una manera fácil de hacerlo era ponerle preguntas de selección múltiple. Entonces, bueno, pues lo que inventamos fue poner 3 lugares en la universidad, donde estaban las preguntas, primero las fáciles, después las medianas y después las difíciles, como que cada uno de los puntos era, digamos, ir subiendo de nivel. Y entonces durante esto lo hice durante 4 semanas, pero los resultados que tengo aquí son los que pasaron en una única semana, que se fueron repitiendo así, para ver si efectivamente estudiaban y respondían esas preguntas lo más temprano posible. Y bueno, pues mire, efectivamente, si este diagrama que está aquí, si alguien luego lo quiere entender, se lo explico bien. Eso es lo que muestra, es que los estudiantes que efectivamente estaban usando este sistema, el de realidad aumentada, contra los que no lo usaban, en las primeras etapas de la semana, fueron resolviendo las preguntas. Por eso es que después ustedes ven ahí que la línea decae fuertemente, porque ya no tenían preguntas que realizar. Entonces, esos estudiantes realizaron las actividades primero que los otros, y la única diferencia que tenían era que iban resolviendo las preguntas, pero que en un ámbito de realidad aumentada. Entonces, pues por ahí también vi que la realidad aumentada es eficaz contra la procrastinación, que también es una cosa interesante para mí, y que que la geolocalización sí que me dio muchos más problemas de precisión, con lo cual la usabilidad del sistema fue realmente, giró en contra nuestras. Luego sí que la actividad en sí misma no fue algo que mejoró el aprendizaje, simplemente mejoró que hizo por lo menos que trabajaran con más rapidez. Bueno, pues acá ya lo he comentado, he conseguido ventajas emocionales, ha habido ventajas cognitivas, también ha habido algunos elementos que se ha visto que se mejoró el aprendizaje. Dificultades, las principales que he tenido,
ha sido que efectivamente la tecnología causa ligeros momentos de distracción, pero lo que sí puedo decir es que uno tiene estas actividades también tienen que tener algún tipo de otro componente que haga que ese problema que hay de distracción se pueda revertir y usarlo a nuestro favor, como les comenté, que fue en este elemento que hice con 2 etapas, fase 1 y fase 2. ¿Qué es problemático, en mi opinión? Encontrar la metáfora adecuada, pues, según el problema que uno tenga, porque, por ejemplo, la metáfora que yo uso para los experimentos de física es brindarle al estudiante una especie de laboratorio de física hecho con papelitos. Y entonces, claro, no es lo mismo que estar en un laboratorio de física real, pero por lo menos pueden experimentar y pueden aprender haciendo. Entonces, eso es lo que nosotros teníamos normalmente en un laboratorio de verdad. Ahora lo hemos perdido porque no tenemos a lo mejor medios para hacerlo, porque tenemos muchos estudiantes, pero aquí hay una solución. No encuentro forma de hacer esto escalable cuando yo estoy haciendo los experimentos, y bueno, que en el despliegue, en la evaluación de las experiencias, pues para mí también es difícil encontrar, por lo menos donde yo me encuentro, profesores que estén dispuestos a brindar su tiempo a veces para hacer estos experimentos, ahora que una vez que lo hacen siempre quedan bien contentos. Bueno, este es el equipo con el que yo he estado trabajando. La mayor parte de los experimentos que yo les he mostrado aquí los ha implementado Diego Villarán, que hasta hace poco estuvo trabajando conmigo. Y bueno, decirles que esto también es porque hay proyectos que tenemos en la universidad, RESET en Madrid, que nos han apoyado, y estos colegios, el Colegio Amanecer, el Colegio Enrique Tierno Galván y otros, que nos ofrecieron también su tiempo y su espacio para poder hacer todas estas cosas. Entonces, bueno, gracias por su atención, espero que les haya servido y estoy a su orden por cualquier pregunta que quieran hacerme. Sí, a continuación pueden hacer preguntas a nuestra ponente. Habrá que ser breve, 3 minutos de preguntas, por favor. Yo quería preguntar, en la última experiencia en donde el grupo que sí seguía el experimento mejoraba, ¿ese grupo era seleccionado, o sea, era voluntario, los alumnos participaban voluntariamente, era algo que se les ofertaba de forma opcional, o cómo se hacía ahí, justo en eso de la gráfica? Sí, sí. ¿Cómo se seleccionaron los alumnos? Este ejercicio en particular lo tenían que hacer si querían obtener una cantidad de puntos extra en la asignatura, eso sí. Luego, lo que pasa es que, por ejemplo, yo siempre hago grupo de control y grupo experimental, no sé si es lo que usted me estaba preguntando, lo que quiere saber. Entonces, claro, al que no le toca el experimento de realidad aumentada, como usted comprenderá, no es que está muy contento, ¿no? Entonces, yo lo que suelo hacer es que yo hago la medida con grupo experimental y grupo de control, pero luego al grupo que fue de control, él sabe que ese grupo sabe que va a tener la oportunidad también de hacerlo de la otra manera, y lo hacen. Entonces, digamos, no tengo conflicto en ese sentido. O sea, mis experiencias yo las duplico de manera tal de que luego los estudiantes que no fueron favorecidos con la novedad, esto la puedan usar, y entonces así no, ¿sabe? Pues si no, se quedan mal. Okay. ¿Alguna otra pregunta? No hay más. Sí. Sí, los problemas derivados de la geolocalización, que
parece ser que no fue completamente efectiva, ¿le parece que tienen que ver con la poca madurez de la tecnología o con el uso intrínseco de esa herramienta? Ah, ¿por qué lo hice con geolocalización? No, si las dificultades Sí. tienen que ver con Sí. la madurez de la tecnología usada Sí. o bien con la propia naturaleza de la geolocalización. Mire, probablemente también fue porque yo quise usar la tecnología que me brindaba la herramienta con la que yo siempre trabajo. Yo estoy segura que si yo hubiera investigado un poquito más, si yo hubiera cambiado Vuforia por otra herramienta o si yo de manera nativa, por ejemplo en Android y en iOS, yo hubiera manejado la parte de geolocalización, me hubiera funcionado mejor. Pero sabe, como mi interés es un interés de aproximarme a la tecnología, ir probando qué problema hay aquí, qué problema hay allá, y entonces yo luego voy mejorando. Pues fue así. Okay, pero yo estoy segura que se puede sortear ese problema tecnológico, seguro que sí. Bueno, finalizamos ya el turno de preguntas y vamos a seguir avanzando y a continuar con el siguiente bloque de comunicaciones.